Finalizando el laboratorio. Ok, entonces miren, el informe 5 de circuitos limitadores y multiplicadores queda para el miércoles 1 de diciembre. Y como no tenemos mucho tiempo para hacer un proyecto, entonces les dejé esta investigación. Que esta investigación queda para el domingo 5 de diciembre. Entonces, fíjense bien, la investigación es de circuitos estabilizadores de voltaje DC. Entonces dice, investigar los tipos de circuitos estabilizadores de voltaje DC. Incluye en la investigación los circuitos utilizando el diodo Zener y también circuitos integrados. Incluye imágenes de los tipos de encapsulados de los circuitos integrados, asimismo información de los circuitos integrados más utilizados para las fuentes DC lineales. Puede incluir también capturas de los datasheets de estos circuitos integrados. Muestre ejemplos y aplicaciones de estos circuitos. Y utilice el formato EEE en la investigación. Y la investigación debe incluir introducción, objetivos, marco teórico. En el marco teórico va a ir el tema de la investigación, ¿verdad? Conclusiones y bibliografía. Omita las demás secciones del formato. Entonces, esta investigación queda para el domingo. También, obviamente, la hacen en grupos. En los grupos de laboratorio con los que han estado trabajando todo el periodo. Y lo último sería esta práctica. Que aquí, déjenme ver. Lo último es con respecto a los transistores. Pero esta guía es con las placas que están allá en el laboratorio, entonces no les voy a explicar de esta guía. Y con respecto a esta práctica de transistores, pues no van a ser, bueno, y esto lo van a ver en electrónica 2, amplificadores. Con respecto a esta práctica de transistores, no van a hacer informe porque ya no queda mucho tiempo. Entonces, fíjense, solo les voy a explicar. Les voy a explicar lo de los transistores. Va a ser una práctica demostrativa, no van a tener que hacer informe. Ok, entonces repasando lo de los transistores. Vamos a ver. Permítanme. Ok, un repaso rápido de los transistores. De los BJT. Si se recuerdan, el voltaje del base de emisor es igual a 0.7 voltios. Generalmente, esto depende del tipo de transistor. Si es un transistor de potencia, puede ser mayor ese voltaje. Y ya saben que ese voltaje, debido a que prácticamente la unión de base al emisor se comporta como un diodo, ¿verdad? Porque es material PN, igual que un diodo. La corriente del emisor va a ser igual al beta más 1 por la corriente de base, que esto es aproximadamente a la corriente del colector, ¿verdad? Y la corriente del colector es beta veces la corriente base, ¿verdad? Esto es importante, fíjense bien, esto es muy importante.
Esto lo podemos omitir. Esto lo pueden omitir y pueden decir y. Generalmente en aplicaciones, ya en aplicaciones, ¿verdad? Vamos a decir esto. Y C porque IB siempre es una corriente muy pequeña, súper pequeña. Bueno, en aplicaciones de potencia en realidad sí lo tomamos así y esto igual a 0. Ya en aplicaciones de amplificación sí podemos tomar en cuenta IB porque las corrientes IE e IC también son pequeñas. Pero en potencia, en aplicaciones de potencia, estas IE e IC son grandes. Pueden ser, digamos, 2 amperios, de 2 a 10 amperios. Y esta puede seguir en los órdenes de los miliamperios o microamperios. Entonces la tomamos como 0. Pero ya en aplicaciones de amplificación, pues la IE y la IC también rondan en los miliamperios. Entonces ya IB no se vuelve despreciable. Después, punto de operación, si se recuerdan, un transistor tiene 3 zonas de trabajo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Aquí ya está enumerada. No ocupo rayarlo. Entonces, fíjense bien, esta es la zona de corte. Aquí corte, desde esta línea hacia abajo. Corte o esto es apagado, o sea, un transistor apagado. Tengo acá. Esta sería la base, el emisor y el colector, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, en corte, ¿qué está pasando? Aquí la corriente es 0. Es 0, ¿verdad? La IB. No es que es muy pequeña, es 0. Este voltaje de acá es 0 también, porque está apagado. Y por aquí puede haber un voltaje VCE, pero no habrá corriente. No hay corriente. Fíjense bien, aquí en la gráfica lo dice, ¿ve? Puede existir un voltaje, puede existir 5, puedo aplicar 10, 15 voltios, 20 voltios aquí en VCE, pero no va a pasar corriente. No va a pasar corriente. Ahora, ya al momento que yo empiezo, le mando un pulso de corriente. Bueno, no un pulso, ¿verdad? Es una corriente constante, ¿verdad? Aunque sea muy pequeña. Dice aquí 10 microamperios. Entonces, en ese momento, digamos que acá tengo unos 10 voltios. Acá tenga una resistencia que 10 ohmios. Y acá el tierra. Entonces, ¿cuánta corriente pasaría acá? Sería la corriente del colector. La corriente máxima que podría pasar acá, ¿verdad? Sería cuando este VC es igual a 0. O sea, acá se comporta como un cortocircuito acá. Y el IC sería los 10 voltios entre los 10 ohmios, ¿verdad? Igual a 1 amperio. Esta sería la corriente máxima. Y esto es cuando decimos que el transistor está en saturación. Cuando pasa la corriente máxima. Cuando el voltaje VC es muy pequeño, hay una corriente IB y prácticamente la corriente del colector es la máxima posible que está pasando. Y esta es la zona de saturación. Fíjense bien, aquí está. En aplicaciones de potencia, los transistores solo trabajan en estas dos zonas. En potencia, solo trabajan en saturación, porque en saturación, si se fijan, esto es como un interruptor, un switch, un transistor. Es un switch prácticamente
y yo lo enciendo mandándole una corriente en la base. Entonces, ¿qué pasa si estoy utilizando un transistor como un switch en una aplicación de potencia? Entonces, en lugar de poner un interruptor, como lo haría, digamos, aquí, ¿verdad? En lugar de hacer esto, en serio, ¿verdad? Pongo un switch aquí, por ejemplo. En lugar de hacer esto, estar encendiendo y apagando este switch, un switch mecánico, entonces digamos que yo lo quiero controlar con corriente. Entonces solo mando una corriente aquí a la base y esa corriente enciende el nodo, ve el transistor, perdón. Enciende el transistor y si está en saturación, pues esto se cortocircuita aquí prácticamente. Aquí la resistencia es cero del colector al emisor y toda la corriente pasa por acá. Eso es saturado, que pasa la máxima corriente. Y en cortes apagado, ¿verdad? O sea, aquí cero, aquí pasa cero. Y, y por acá no hay nada también, por acá es cero también. En el colector es cero. Ahora, en aplicaciones de amplificación, ocupamos el beta. En amplificación ocupamos el beta. Voy a hacer el dibujo de nuevo. Y la zona de amplificación es la zona activa del transistor. Ok, vamos a poner, aquí habíamos dicho que toda esta zona, déjenme dibujar un rectángulo. Toda esta zona de aquí es saturación, ¿verdad? Donde trabajan diodos de potencia para aplicaciones de potencia. Y aquí está corte, ¿verdad? Que es un diodo apagado, ¿verdad? Veo un transistor apagado, perdón, me confundo. Transistor apagado en corte. Que deje pasar toda la corriente posible saturado. O sea, un interruptor apagado, por decirlo. Perdón, encendido. Si pasa toda la corriente es como un interruptor encendido y se hace un corto entre el colector y el emisor y pasa toda la corriente que pueda pasar. Es como un switch que está encendido. En corte es como un switch que está apagado. No pasa nada de corriente. Y aquí pues pasa una cosa bien curiosa en esta zona. En la activa. Toda esta es la activa. Toda esta de acá. Aquí es donde entra el beta. Fíjense bien. Esta zona activa se utiliza para amplificación. Y aquí sí utilizamos aquella ecuación que dice, ¿dónde está la ecuación? Vamos a buscarla. Esta. Esta y esta. La de IE es igual a beta más 1 por base e IC igual a beta por IB. Fíjense bien. Aquí es bastante importante porque esto más que todo sirve para aplicaciones donde yo tengo una señal muy pequeña y yo la quiero amplificar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo. Un amplificador de un radio. De un radio. Entonces, fíjense bien. Entonces, por acá voy a tener mi antena. La antena del radio ahí. Que va a recibir la señal. Y como son señales, recibe señales electromagnéticas, ¿verdad? Ondas electromagnéticas. La amplitud de esas señales es muy baja. Súper baja. Son súper bajas. Entonces, ¿qué pasa si yo la quiero escuchar en mi parlante, verdad? Entonces, yo hago que esa señal entre por acá, por el colector, ve por el colector por la base, y al salir por acá, ya sale con el beta. Fíjense bien, aquí entra el IC, ¿verdad? Por acá va IB. Y por acá sale IE.
IE, perdón. IE es igual al beta más 1 por el IB. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué obtengo en mi emisor? Obtengo beta más una veces la corriente IB. Entonces, digamos que el beta sea de 100. Entonces, ¿qué voy a obtener en mi salida IE? Voy a obtener 101 veces la señal IB amplificada, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí tenga una amplitud de IB de, vamos a ver, 5 microamperios. Entonces, así, ¿verdad? Una señal de 5 microamperios. Entonces, ¿qué me va a salir acá en la salida? Pues me va a salir una amplitud de 100 veces, un pico máximo, ¿verdad? Y la forma de la onda va a depender de la forma de corriente que yo meta aquí en IC. Permítame. Entonces, digamos, aquí yo meto, vamos a meter una corriente $100 miliamperios de DC. Entonces aquí en IE voy a tener los 100 miliamperios. Así, ¿verdad? De DC. Ajá. Si se recuerdan, esto es beta IB más IC. Entonces, este sería IC. Y después aquí tendría sobre esta onda, como la voy a sumar, las voy a sumar, encima de estos 100 miliamperios se va a superponer, ¿verdad? Si se recuerdan el teorema de superposición, aquí se va a superponer la onda amplificada de acá, que saldría con 500 microamperios, ¿verdad? Entonces, desde acá a acá van a ver 500 microamperios. Y al final me sale una onda prácticamente así, fíjense bien. Me va a salir, aquí serían 100 miliamperios. Y me va a salir una cosa así. Es como una onda senoidal también, la misma onda senoidal que entra por acá, la misma frecuencia, pero está levantada, está amplificada y de acá a acá están los 100 miliamperios que yo metí en el colector. Y bueno, eso es, así amplificamos una señal básicamente. Obviamente, ya en la aplicación real es mucho más complicado, ¿verdad? Porque esta señal de acá, las señales que entran por la antena, entran con ruido, entonces tienen que pasar, antes de amplificarla, tenemos que ponerles un filtro para quitarles el ruido. Después ahí sí las amplificamos. Entonces es un poco más complicado. Bueno, y también hay que separarla, ¿verdad? Hay que separarla porque la onda lleva, es una onda modulada, entonces lleva un portador y lleva la moduladora, pero eso después lo van a ver. Ok. Entonces, estas se llaman las curvas características del transistor. Estas curvas prácticamente me dan el comportamiento que tendrá el transistor. Según, fíjense bien, aplicamos un voltaje en el VCE. Según el voltaje que nosotros estemos aplicando en el VCE
y la corriente que apliquemos en el IC, vamos a tener, perdón, la corriente que aplicamos acá, este es el IV. Según esta corriente y según este voltaje VCE, nosotros obtenemos el comportamiento de IC. Este es el que nos importa a nosotros. Porque fíjense bien lo que nosotros queremos. Bueno, en parte va. Para algo, es que es un poquito complicado porque los transistores tienen muchas aplicaciones. Pero para aplicaciones de conmutación, o sea, de encender y apagar algo, lo importante es esto, el VCE e IV. Aplico un voltaje acá en el VCE. Por ejemplo, en el circuito que había hecho, había puesto una resistencia acá y el tierra acá, ¿verdad? Y aquí había un voltaje de 10 voltios, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, si acá está esta resistencia de acá del colector al emisor es muy grande, o sea, está en circuito abierto, entonces los 10 voltios que tengo desde acá hasta acá, se transfieren acá, son los mismos, es el mismo voltaje, ¿verdad? Aunque tenga una resistencia acá, digamos 50 ohmios. Si no hay corriente acá, este voltaje que yo aplico de acá a acá va a ser el mismo que yo tenga acá. Pero al momento ya de que pase, que se encienda esto, se enciende el transistor, yo paso una corriente, ya este voltaje cambia, el VC ya no es, son los mismos 10 voltios de acá. Es menor el voltaje. Entonces, según la aplicación que yo ocupe, o sea, o voy a aplicar un voltaje en el VCE y voy a aplicar una corriente en la base para encender o apagar el transistor, o aplico una corriente en el colector para una función de amplificación, ¿verdad? Porque la corriente del colector es la que me determina cuánto yo estoy levantando esta onda, miren, cuánto yo la levanto. Y la corriente de la base, yo no la controlo, ¿verdad? Es la que yo recibo que quiero amplificar. En caso de amplificación, yo no controlo la corriente IV, sino que yo la recibo, se recibe de otra fuente y es una señal que yo quiero amplificar. Lo que sí ocupo controlar en amplificación es la corriente del colector, porque es la que, como les dije, la que sube la onda, la amplifica. Entonces, ahora vamos a ver. Aquí hay unos circuitos de polarización. Mira, dice aquí está la señal de entrada, o sea, este capacitor funciona como un filtro y el circuito me polariza el diodo de tal forma de que yo tenga, por ejemplo, lo puedo polarizar en este punto para obtener cierta ganancia, o puedo obtener en este punto para obtener otra ganancia, o en este punto y otra ganancia. También eso es otra cosa, el beta varía también, no siempre es lineal el beta. Según según la zona activa donde yo esté trabajando, puedo tener un beta u otro beta. Y eso también cambia por la temperatura del diodo. Del diodo, del transistor, perdón. Vamos a ver, entonces ahora en multisim lo que vamos a hacer es, déjame ver dónde está la vía. Había abierto una guía. Espérame. Aquí está. Entonces, vamos a ver este circuito. Ganancia de curva.
Ok, ahí está. Vamos a hacer este circuito. Y con este circuito vamos a poder observar el comportamiento del diodo, del transistor. DC power. N222. 2. Está. Este es un transistor BJT, ¿verdad? Vamos a poner ahí. Un K, 12 voltios. Aquí son 5 voltios. Dice, mida las corrientes de base y de colector y calcule la ganancia de la corriente. A ver, vamos a ver entonces. Voy a poner estas. IDC, solo ocupo esta, la IDC. No ocupo pico, no ocupo frecuencia, no ocupo periodo, no ocupo esto. Ahí, vamos a dejar esto. Entonces, vamos a ver. IDC 582 miliamperios, IDC 4.13 miliamperios. Vamos a hacer esa operación. Sería 582 entre 4.13, ¿verdad? Sería un beta de 140, 140.9. Entonces, haciendo simplemente este circuito, podemos calcular la ganancia, ¿verdad? Después dice varíe el voltaje V2 de 0 a 12 voltios, mientras V1 permanece constante. Y mida la corriente del colector, repita para los diferentes valores negativos de V1 y grafique las características del transistor BJT. Ok, miren, esto lo hacemos más fácil aquí en Simulate, acá en DC Sweep. Entonces, este V vamos a variar de 0 a 12 en incrementos de, sí, está bien, de 0.5. Dejamos a V1 constante. Y lo que queremos en la salida es la corriente, ya les digo, corriente del colector. Que va a ser esta IV2. Es la corriente que sale de esa fuente. Y le damos simular, solo que aparece al revés. Tenemos que hacer algo. Tenemos que agregarle un negativo.
para que nos salga bien la corriente. Puedo agregar esta IB2 o puedo agregar esta también y C es la misma. Vamos a agregar esta. Y le damos correr. Aquí ya tengo que quitarle el negativo, perdón. Remove. Ahí está. Entonces, fíjense bien, esta sería la curva. Aquí está pasando. ¿Cuánto estaba pasando ahí? Los 4 miliamperios creo que era. Bueno, entonces, fíjense bien, esta sería la curva. Aquí, como ven estas curvas de acá, esta sería la curva donde IB es 4 miliamperios. Que en este caso no llega hasta acá, esta hoja de este transistor, ¿verdad? Este solo llega hasta microamperios. Pero eso depende de la aplicación del transistor, ¿verdad? Hay de diferentes capacidades de corriente. Entonces puedo hacer también acá en Multisim sacar todas estas curvas, ¿no? ¿Cómo hago eso? Pues ahora también voy a variar B1. Fíjense bien, varío B1 y este lo voy a variar de 0 a 5 lo voy a variar. B2, B1. Aquí en el output quiero estas corrientes y le damos run. Y ahí está, fíjense bien. Entonces, cada una de estas líneas me da una corriente IB diferente. Por ejemplo, vamos a ver. Ahí, ahí está. Fíjense bien, entonces, esta, la última, es la de 5 voltios, ¿ve? Dice donde el voltaje V1 es 5 voltios y el IQ, déjenme ver, solo que aquí no me lo da. Sí, no me lo da ese voltaje. Entonces, permítanme. Vamos a poner una fuente de corriente, sería más fácil así. Porque, o sea, aquí tengo un voltaje, pero el transistor este no lo controlo con voltaje. En los MOSFET sí, una fuente de voltaje, pero en este caso conviene más poner una fuente de corriente. Si se recuerdan, los FET son controlados por voltaje y los BJT son controlados por corrientes. Entonces aquí lo que me conviene es poner una fuente de corriente para poder ver las gráficas, las curvas características según su corriente y no voltaje. Ahí, vamos a poner esta. Y vamos a dar simular, análisis simulation.
B2 y 1 que varíe de 0. Solo que aquí no ocupo tanta. Este lo voy a poner en 0. Sí, lo voy a dejar ahí en 0.5. O no, normal, bien. 0.15. ¿Y hasta cuántos amperios? No. El problema es que aquí ando adivinando porque no sé cuál es la corriente máxima que soporta ahí. Voy a buscar el datasheet de este transistor. 2N222. Vamos a ver. Si se fijan, este es un transistor de potencia, por este encapsulado. Generalmente los de potencia son así. A ver, vamos a buscar el I B.